Dios le bendiga. Realmente tengo algo en contra de ustedes. Me hicieron, o sea, que uno llega a una edad que uno no puede estar mucho tiempo agachado y en posiciones extrañas. Ya me estaba dando no sé qué cosa aquí atrás, haciendo de florero, ¿no? Pero estuvo muy bueno. Mi esposa y mi cuñada eran un radio que yo no entendí en ningún momento qué radio era ese. Ellas están ahí, me acompañan. Usted ven la que está de rojo, bueno, ella no es mi esposa, ella es mi cuñada. Y la otra es Raida, que hace 2 meses y pico, ella se metió en este lío de casarse conmigo, pero Dios la está ayudando en eso. Y damos gracias al Señor porque podemos compartir con ustedes. Como ustedes, algunos me conocen, otros no, mi nombre es Jensi, como él decía. Estamos en la Iglesia Bíblica Cristiana Gracia y Verdad, en Consuelo, en el ministerio pastoral, junto con Amín y Fidel, ese sí yo sé que todos lo conocen aquí, y estamos juntos allí sirviendo al Señor, y qué bueno es de nosotros poder ahora compartir con ustedes este tiempo, para hablar de un tema tan esencial y tan importante como es el matrimonio. Vamos a ir a Génesis, capítulo 2, Génesis 2, versículo 18 hasta el 24, dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Padre, estar ante ti, Señor, porque es ante ti donde predicamos tu palabra. Nos llena de humillación, Señor, de temor, pero también de gozo de poder ser tu portavoz, Señor. Oh Padre, gracias por estos jóvenes que te han conocido, que exaltan la gloria de tu gracia. Gracias por estos jóvenes que cada semana se reúnen aquí, Señor, y gracias porque en esta noche van a escuchar tu palabra. Esa es una misericordia tuya para con ellos, Señor, y para conmigo también, Padre. Oh Dios, ten misericordia de nosotros y habla a nuestros corazones. Abre nuestros ojos, Padre amado, para que veamos las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es que si están hablando del noviazgo, como me decía Percy en estos días, y como lo han repetido, qué bueno es que también se hable del matrimonio. Suena como, ¿y por qué decir eso? Porque lógicamente si se habla de noviazgo tiene... Sí, pero yo recuerdo que en esos tiempos en que uno estaba queriendo saber del noviazgo, personalmente yo y todo eso, pocas veces yo me interesaba en leer libros sobre el matrimonio. Yo escuchaba que Joshua Harry vino y escribió, le dije adiós a las citas amorosas, él y ella, y quería leer el libro del noviazgo, pero no me interesaba tanto por saber sobre el matrimonio. Y suena como extraño, pero es común que cuando los jóvenes digan, van a hablar del noviazgo, estén todos los jóvenes contentos. Y como que no hay el mismo interés siempre hacia el tema del matrimonio. Es extraño porque el noviazgo tiene como finalidad llegar al matrimonio. Y a veces pensamos que el tema del matrimonio es para casados. Ahora, pensar eso es como que un cirujano llegue al quirófano y entonces, después que toma el bisturí y abre a la persona, le dice a su ayudante, pásame el manual, que voy a aprender cómo operar ahora.
Imagínate ese momento. Entonces se sienta ahí y abre el libro. Ok, lo primero que hay que hacer, espérate. ¿Me entiendes? No se hace así. Porque está poniendo en peligro la vida de la persona. Bueno, ¿por qué entonces algo tan delicado como el matrimonio no escuchar antes de entrar? Claro, después hay que seguir escuchando. Porque somos pecadores, se nos olvidan las cosas. Pero antes es el mejor momento para escuchar sobre el matrimonio. Para no entrar al quirófano y después de haber comenzado la operación, comenzar a aprender cómo se opera. Para no entrar al matrimonio y después de ya tener días ahí recién comenzar a entender el matrimonio, a comprender, a conocer sobre el matrimonio. Lo mejor es hacerlo antes. Por eso ustedes van a la universidad. ¿Para qué? Porque no van a ir a entrar en una profesión sin antes estar preparados para esa profesión. Qué mejor momento y qué bueno que Dios le ha dado sabiduría a sus líderes para que ahora se hable del matrimonio. Génesis 2 es un texto fundamental para hablar del matrimonio. Pablo, primeramente Jesús y también Pablo, veían este texto como algo fundamental para hablar del matrimonio. Por ejemplo, cuando Jesús quiso hablar del divorcio, de lo cual no vamos a hablar hoy, Él mencionó este texto. Él dijo que en Génesis al principio no fue así. Dios dijo que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo quería hablar acerca de los roles de hombre y mujer, fue a Génesis 2. Adán fue formado primero, después Eva. Cuando el mismo apóstol Pablo quería hablar de la unidad que debe haber entre el hombre y la mujer y el amor que el hombre tiene que tener hacia la mujer, fue a Génesis capítulo 2. Él dijo, y serán una sola carne. Así que los autores del Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo veían este texto de Génesis capítulo 2 como un texto fundamental para hablar del matrimonio, para hablar de la relación hombre-mujer, para hablar de las parejas. Y nosotros, qué bueno que empezamos por ahí, por Génesis 2. Y vamos a ver dos cosas, básicamente, en esta noche, en relación al matrimonio, basado en estos textos que leímos. Una es el origen y la otra el objetivo. Origen y objetivo del matrimonio. Ustedes saben que cuando un predicador dice dos cosas, dentro de esas dos cosas hay subpuntos, y luego subpuntos, y luego los subpuntos, y hay uno A, dos B, dos C, todo eso, pero desde afuera dicen dos cosas nada más. Bueno, dos cosas. Vamos a ver dos cosas, y es el origen y el objetivo del matrimonio. El origen del matrimonio, ¿cuál es ese origen? ¿Dónde se origina? ¿Dónde inicia el matrimonio? Sencillamente vamos a decir que inicia en la gracia de Dios. El origen del matrimonio es la gracia de Dios. El matrimonio no se produce ni por ni a través de los méritos del hombre. Cuando el matrimonio inicia, no es ni por el hombre, por algo que el hombre hace, ni es a través del hombre. El matrimonio inicia en Dios. En Dios. Él en un momento dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El hombre primeramente no había hecho nada para merecer el matrimonio. No es que voy a darle un premio al hombre. Como el hombre se ha portado tan bien, le voy a dar un premio. No es eso lo que se presenta. Dios recién le da una tarea a Adán y le da un mandamiento. Y Adán todavía no tiene una trayectoria para decir, wow, como ha vivido esta vida perfecta, ha pasado la prueba, le voy a dar un premio. No. Adán no había ganado nada. Nace en la gracia de Dios para con Adán. El hombre no hizo nada en este proceso. Fíjense que Dios decidió, dice el versículo 18, y dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero no solamente eso, sino que Dios decidió, Dios también hizo dormir a Adán para crear a la mujer. Dice allí, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer
sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Oye, ese momento debe ser terrible, que tú te fuiste a dormir y de un momento a otro tú te levantas y aparece Eva. ¿Y dónde salió esto? Eso pasó con Adán. Él se fue a dormir, se despierta y Eva está ahí. Eso es terrible. Fue la gracia de Dios para con Adán. Es más, él estaba durmiendo cuando hicieron la mujer. Fue Dios que tuvo esa iniciativa. Dios trajo a Adán, pero también Dios estableció el matrimonio. En el versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí podría parecernos que son palabras de Adán, pero según el Nuevo Testamento, en Mateo 19, versículos 4 y 5, eso es palabra directa de Dios mismo. Mateo 19, vamos allá, cuando Jesús habla del divorcio. Mateo 19, versículos 4 y 5, algún valiente que lea en voz alta este texto. Todos juntos, no, por favor. Uno. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Jesús dice ahí: así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense que el que lo hizo en el principio dice varón y hembra los hijos. Y él dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fue Dios que estableció el matrimonio. No fue el hombre. El matrimonio no es un invento del hombre. No es que el hombre dijo: no es bueno que yo esté solo, me haré ayuda idónea. Por tanto, dejaré a mi padre y a mi madre y me voy a unir a mi mujer. No. Dios determinó eso. Nació en Dios, en su gracia. ¿Por qué digo en su gracia? Porque lo que el texto que leímos al principio nos muestra es que Dios estaba pensando en el bienestar del hombre. Dios dice: no es bueno que esté solo. Dios está pensando en el bien de aquella criatura que Él ha creado. El matrimonio entonces se produce solo por la bondad de Dios. Es la bondad de Dios hacia el hombre. Por eso en el libro de Proverbios dice que el que haya esposa, ¿qué haya? El bien. ¿Y qué alcanza? La benevolencia ¿de quién? De Jehová. La benevolencia de Jehová. Como yo le dije a mi esposa un día: ese es tu nombre, tú eres la benevolencia de Jehová ahora. Porque esa es la esposa para el hombre. Eso es lo que Dios ha hecho, mostrar su gracia para con el ser humano al darle ese bien. El matrimonio es la bondad de Dios. No es bueno que esté solo. El hombre tenía necesidades. Eso es lo que Dios está presentando allí. Y Dios iba a suplir esas necesidades a través de esa, como Él dice, ayuda idónea. Esa ayuda adecuada que iba a complementarle. Y entonces dice Él: no es bueno que esté solo. Le voy a hacer ayuda. Voy a darle una bendición de pura gracia a Adán. Las necesidades de Adán iban a ser suplidas. La misma Biblia presenta claramente que mejores son dos que uno. Dice que si uno cae, el otro le levanta. El ser humano ha sido creado para que sea interdependiente. Dios no creó al hombre para que sea autosuficiente. Dios creó al hombre para que dependa. Por eso la Biblia una y otra vez repite en el Nuevo Testamento, hablando en el contexto de la iglesia, los unos a quienes, a los otros. Porque somos interdependientes. Entonces Dios le creó una persona para complementar al hombre, para bendición del hombre. Y esa persona iba a llenar, a suplir las necesidades, por ejemplo, emocionales del hombre.
Y cuando hablo del hombre lo digo por el contexto, pero es viceversa también. Lo digo porque en el contexto es al hombre que se le trae la mujer, en el texto que estamos leyendo. Emocionales. Por ejemplo, si leemos el versículo 23, dice, dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Según el pastor John MacArthur, este versículo en el texto hebreo está en la estructura que tiene es de una poesía. Es como si Adán, en ese momento que vio a Eva, lo primero que le salió fue una poesía. Se emocionó Adán. Bueno, y la Biblia está tan acorde con eso que hay un libro completo de un hombre y una mujer diciéndose poesía. El libro de Cantares, el libro olvidado, porque nos parece como muy, ¿tú me entiendes? Como un hombre y una mujer diciendo poesía, sí, pero está en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene necesidades emocionales que son suplidas en ese contexto del matrimonio. El problema es que parecería que fuera lo único y reducimos el matrimonio, las canciones, la telenovela, reducido al matrimonio solamente a eso. Eso es parte, pero no es todo. Pero es parte. Pero también necesidades físicas. Dice al final que ellos serían una sola carne. Como veremos más adelante, eso significa más que una unión física, mucho más allá. Pero en el Nuevo Testamento presenta que tiene que ver también con la unión física. No es eso simplemente, es algo mucho más allá, pero mucho más allá, pero tiene que ver con eso. Cuando Pablo dice, el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Porque dice, y serán los dos una sola carne. Pablo cita este texto para hablar de la gravedad de la fornicación. Él está diciendo, cuando tú te unes físicamente con una ramera, estás tomando los miembros de Cristo y haciéndolo una carne con una ramera. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo que será una sola carne, iba incluido allí una unión física también. Y entonces las necesidades físicas también son suplidas a través de ese complemento que Dios da. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento habla de que por causa de la fornicación es mejor casarse. Porque hay necesidades que que son parte del diseño del hombre, que no son pecaminosas, que Dios ha puesto allí y que se sacian dentro del contexto del matrimonio. Pero también necesidades que están relacionadas con la misión del hombre en la tierra. Dice que Dios iba a ser una ayuda. ¿Y ayuda para qué? Bueno, es que Dios, anterior a todo eso, Dios le había dado tareas al hombre. Dios le había dicho al hombre que él iba a cuidar de la creación que él había hecho. Que él iba a señorear sobre la creación. Él iba a ser el representante de Dios allí porque él era la imagen de Dios. Ahora, él necesitaba una ayuda para eso. Alguien que estuviera ahí con él en esa misión. Tanto así que parte de la misión implicaba, según el capítulo 1, llenar la tierra. Adán no iba a poder hacer eso solo. Llenar la tierra. Pero también iba a necesitar de alguien porque Adán no era un Superman. Era el primer hombre, pero como todo hombre, era dependiente de otros. Y Dios puso a Eva para que fuera allí junto. Por eso en Génesis 1, que es como un resumen, fíjense que en Génesis 1 Dios va presentando la creación y después dice Dios creó al hombre y no divide, no dice que quién fue primero, quién fue después, pero presenta como si la misión fuera de ambos. Y lo bendijo Dios, le dijo, señoré la tierra. Lo creó varón y hembra. Pero en el capítulo 2 es como si Dios hiciera un zoom y se acercara a esa parte. Vamos a ver cómo sucedió eso. ¿Cómo fue que él hizo al hombre y a la mujer y le dio una misión? Y bueno, ahí va a detallar. Dios hizo al hombre primero, después de... Y eso es lo que hace en el capítulo 2. Amplía la foto para que veamos más detalles. Ahora, lo que me llama la atención es que todo esto es en el contexto de que Dios le ha dado una misión a Adán. La misión de Adán es mostrar la gloria de Dios en la creación. Él es la imagen de Dios. Y entonces ella iba a estar juntamente con él porque también es imagen de Dios, ayudándole en eso. Así que el matrimonio tiene que ver con el cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Y Adán podía encontrar en Eva un complemento para cumplir eso. Así que Eva era la bendición de Dios para Adán. El matrimonio es una bendición para el hombre porque son llenadas necesidades emocionales, físicas y necesidades que tienen que ver en relación con la misión que tenemos del hombre aquí
en la tierra. Ese es el origen. Ahora, pensar en que el origen del matrimonio es la gracia de Dios me lleva a pensar que yo tengo que reaccionar de manera correcta en relación a esto. Primeramente, yo debo valorar el matrimonio entonces. Si el matrimonio viene de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, es la benevolencia de Jehová, no es cualquier cosa, yo voy a darle valor al matrimonio. Por eso el apóstol o el escritor de Hebreos iba a decir Pablo, no sé por qué iba a decir Pablo, no es Pablo, tranquilo, no sabemos. El autor de Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es algo honroso, de gran estima y valor, y aquellos que no le dan ese valor, dice Pablo, el autor, otra vez, lo juzgará Dios. Lo juzgará Dios. ¿Por qué? Porque hay que darle valor al matrimonio, algo que viene de la gracia de Dios, que nace en la bondad de Dios para con el ser humano. Hay que valorarlo, darle honra, respetar eso. El mundo hoy no respeta el matrimonio. El matrimonio para el mundo hoy es un relajo. Pero Dios nos presenta en la Biblia que hay seriedad en el matrimonio. Es un regalo de Dios, hay que valorarlo. Pero también hay que disfrutar el matrimonio. Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Esa parte hay que decirlo. El matrimonio es para disfrutarlo. Lógicamente ese no es el propósito final. Tiene que ver más con otra cosa, más con Dios mismo, como veremos al final. Pero yo debo entender que el matrimonio es para ser disfrutado. No debemos quitar eso. Es para glorificar a Dios, pero hay que disfrutar el matrimonio. Es más, cuando lo disfrutamos, glorificamos a Dios. Porque dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos, dice Timoteo. Lo que Dios da es para que sea disfrutado. Goza de la vida con la mujer que amas. Pero también, si es un regalo de la gracia de Dios, no podemos redefinirlo. Si nace en Dios, yo no puedo entonces agarrar el matrimonio y yo decir que el matrimonio es lo que yo quiero que sea el matrimonio. Como un hombre que se casó en Colombia con un árbol. Fue simbólicamente, pero y aparece en una foto ahí dándole un beso al árbol. Y el árbol con un velo y él con un sombrero, un saco y una flor. Esa es ridícula. ¿Cómo así? Dios ha definido claramente el matrimonio. Dios ha definido los participantes, ha definido la manera, ha definido la clase de compromiso que conlleva el matrimonio. Dios dijo que los participantes son un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre y se unirá ¿a quién? A su mujer. No hay lugar para la homosexualidad, no hay lugar para el lesbianismo, no hay lugar para poligamia, ni ninguna de esas gamias que hay por ahí. Solamente la monogamia entre un hombre y una mujer. La realidad es que Dios ha establecido cómo es el matrimonio. También ha establecido cómo debe funcionar. Dejará el hombre a su padre y a su madre para formar su propia familia. Pero también la clase de compromiso dice, se unirá y serán una sola carne. Por eso Jesús dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios ha definido la clase de compromiso que conlleva el matrimonio. Para muchos el matrimonio es simplemente una prueba. Yo voy a probar a ver si con él me sale. No, ese no es el matrimonio. Dios ha dicho que cuando se unen son una sola carne. Y cuando yo pienso en eso, pienso en mí mismo. Una sola carne, un cuerpo. O sea, yo soy yo. Punto. Yo no quiero que me quiten un brazo. Yo quiero estar íntegro, completo. Bueno, Dios nos está presentando aquí que su voluntad para con el matrimonio es igual, esa misma integridad que tienes tú en tu cuerpo, eso debe tener el matrimonio. Es un pacto que tú haces con otra persona, delante de Dios, de permanecer juntos. Y es por eso que yo debo pensar, si viene de Dios, Dios define las reglas. Y Él ha definido la clase de compromiso. Serán un solo ser. Uno. Así como Cristo y la iglesia son uno. Ese es el ejemplo que presenta. Así como somos miembros de Cristo. Y entonces de Cristo se dice que somos el cuerpo de Cristo. Con eso compara la Biblia el matrimonio.
El origen del matrimonio es Dios. Por tanto, debo valorar el matrimonio, disfrutar el matrimonio y no redefinir el matrimonio, pero tampoco debo forzar el matrimonio. Si el matrimonio viene de la gracia de Dios, entonces yo debo forzar. Porque si me pongo a forzar el matrimonio, y voy a explicarme a qué me refiero con eso, probablemente esté consiguiendo algo y no recibiendo algo de la gracia de Dios. Consiguiendo algo. Yo, como sucedió con Abraham, que él necesitaba un hijo, y él decidió conseguir un hijo a su manera. Y Dios dijo, no, en Isaac. Es en Isaac, en el hijo de Sara que te va. Y a veces actuamos así en relación al matrimonio, pero vemos aquí que el matrimonio nace en la gracia de Dios. O sea que Dios te ama a ti y Dios sabe si tienes una necesidad. Dios lo sabe. Dios sabía de Adán. Y Dios esperó el momento preciso para traer esa esposa a Adán. No estoy diciendo que te vas a dormir, no estoy diciendo que tú no vas a decirle a una joven, mira, estoy interesado, no estoy diciendo nada de eso. El problema es que muchas veces hacemos todo eso en un contexto fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y entonces estoy yo buscando algo en vez de buscar en que Dios me dé algo. Puede ser fuera de la voluntad de Dios en el sentido de que es fuera de sus caminos, porque una persona que no conoce al Señor, o una persona que conoce al Señor, pero que no está preparada para el matrimonio, o yo no le estoy todavía, y estoy forzando algo. Cuando el matrimonio es un regalo de Dios, ¿y qué yo voy a hacer? Esperar en Dios. Esperar en Él. Esperar en Él, el momento preciso, la persona precisa, que juntos podamos hacer la voluntad de Dios. Si es un regalo de la gracia de Dios, debo entonces esperar en la providencia de Dios y no adelantarme a Dios. Ese es el origen del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo del matrimonio, podemos decir que primeramente es que el matrimonio fue dado a Adán con el fin de que cumpliera con su misión, como dije ahorita. Adán estaba solo, pero tenía que cumplir una misión. Dios dijo, bueno, te voy a hacer ayuda idónea, para que juntos cumplan. Y por eso en Génesis 1 Él le dice a los dos, lo bendice a los dos y le dice, fructifíquense, multiplíquense, señoreen la tierra, sojúzguenla. Dios los une para que juntos cumplan con su misión aquí en la tierra. Pero también, si vamos al final, dice que serán una sola carne. Y esto nos habla del pacto, la unión. Pero también el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento tenemos que leerlo a la luz del Nuevo. Y en Efesios capítulo 6, vamos allá, Pablo nos va a dar la visión de los apóstoles en cuanto a este texto. ¿Cómo ellos veían a la luz del Evangelio? Génesis capítulo 2. Efesios capítulo 5, versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y de la iglesia. ¿Saben? Pablo está diciendo que el hombre y la mujer son uno. Por eso el hombre debe amar a la mujer como a su propio cuerpo. ¿No sabe lo que dice Pablo cuando él cita Génesis capítulo 2? Grande es este misterio. Dice, pero yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque allí en Génesis capítulo 2, cuando Dios une al hombre y la mujer, Él está apuntando a una realidad más alta que el hombre y la mujer. Es al Evangelio. Dios está apuntando a la persona de Cristo, porque Cristo es el centro de la historia. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Cristo es el centro de todo, aún del matrimonio. Y el matrimonio que juntos deben cumplir la voluntad de Dios
el centro de esa voluntad es que ellos reflejen el Evangelio. Esa unión del hombre y la mujer apunta a una unión mayor, la unión de Cristo con su iglesia. Esa unión que comenzó en la eternidad cuando Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado ahora a través del Evangelio. Y que cuando conocemos a Cristo nos unimos a Él y somos uno a pesar de que no lo merecemos. Y entramos en un pacto donde Dios es quien cumple Él mismo las condiciones de ese pacto y nos da una salvación eterna. Dice el libro de Jeremías que Él iba a hacer pacto con el hombre y nunca iba a volverse atrás de hacerle bien al hombre, y pondría su temor en el hombre para que el hombre no se apartara de él. Dios mismo se compromete con nosotros, no solamente de Él permanecer haciéndolo bien a nosotros, sino asegurándose de que nosotros permaneceremos en Él. Esa es la gracia de Dios. Ese es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto establecido en la sangre de Cristo es lo que hace que la iglesia permanezca en Cristo y Cristo esté en nosotros como la esperanza de gloria. Bueno, el matrimonio refleja eso. Dos pecadores juntos en una sociedad que de cualquier cosita se separan, están testificándole al mundo de cómo es Dios. Dios no es como el hombre. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios fiel y un Dios de misericordia eterna. Y ese matrimonio entre dos pecadores imperfectos, pero que se mantienen juntos a pesar de las imperfecciones que tienen el uno con el otro, porque han hecho un pacto, están mostrándole al mundo cómo es nuestro Dios. Es un Dios que cuando hace un pacto con el hombre no se puede negar a sí mismo, es fiel. Y que muestra su gracia. Por eso Jeremías decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Grande es que su fidelidad. Wow, la gracia de Dios es grande, que Él escoge pecadores para que representen su gracia. ¿Cómo Adán y Eva iban a mantenerse unidos después de Génesis capítulo 3? Antes de Génesis capítulo 3 dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Muestra una relación casi perfecta, una ideal. Pero después de Génesis 3, después que entra el pecado, que ahora Eva, a los ojos de Adán, es la culpable de que todo esté así. Y que entonces Adán ahora dice en la Biblia que iba a mostrar una actitud negativa hacia Eva. El hombre iba a mostrar una actitud negativa hacia la mujer. ¿Cómo ahora confrontar, cómo vivir con esa realidad de que habían cambiado? Y cómo mantenerse como una sola carne. Una sola cosa podía mantenerlo a ellos allí. Y puede mantenernos hoy. Es la gracia de Dios. Es lo único. Es lo único que puede mantenernos, porque yo me imagino a Adán recordando que él había pecado contra Dios y que Dios, en vez de matarle, lo viste. Y no solamente eso, le permite vivir más años. O pensar en Eva, pensar que Dios hizo una promesa a ella de que iba a venir de ella un Salvador. Y ellos pensar en la bondad de Dios y de ver ese pecador con el que están juntos y recordar: pero Dios ha sido bueno conmigo. Como dice Dave Harvey de los Ministerios Gracia Soberana en un libro llamado, y que lo recomiendo a todos, se llama Cuando los pecadores dicen acepto, hablando del poder del evangelio en el matrimonio. Él dice: el captar la misericordia de Dios hacia mí abre mis ojos a la completa deficiencia de mi justicia y me manda a la cruz para recibir la justicia de Cristo. Luego puedo simpatizar con las debilidades de mi cónyuge y regocijarme en las mías, porque revelan el poder de Dios. ¿Sabes lo que le está diciendo? Yo miro el evangelio y veo que Dios ha sido misericordioso para conmigo, y que si yo tengo alguna justicia en la de Cristo, y miro a mi cónyuge y digo: bueno, pero yo no soy más que ella, y tengo la misma misericordia hacia ella, y me regocijo aún en medio de mis debilidades, porque allí obra el poder de Cristo. El punto es que esa unión puede lograrse gracias al mismo evangelio que ella está reflejando.
El mismo evangelio que el matrimonio refleja es lo que permite que el matrimonio funcione. Por eso los matrimonios no están funcionando. ¿Sabe por qué? Porque los matrimonios no están siendo fundamentados en el evangelio. Si yo no conozco la gracia de Dios, el nuevo pacto, ¿cómo puedo simbolizar el nuevo pacto? Si yo no he sido partícipe de eso. Así que, joven, es verdad, el matrimonio es algo serio, pero no te estamos diciendo esto para que tú temas y digas, nunca me voy a casar, sino para que digas, eso es un buen contexto donde experimentar la gracia de Dios y donde mostrar la gracia de Dios a la persona con quien me case. Si había algo que Raida y yo sabíamos antes de casarnos, y lo sabíamos y nos lo repitieron varias personas, es que nosotros somos dos pecadores. Y tú te vas a unir con un pecador. Claro, en el nuevo pacto es un Dios santo que se une al pecador, y Él tiene que lidiar con el pecado de esa persona con quien Él se está uniendo. Y su gracia inmutable es lo que hace que Él se mantenga fiel a sí mismo, a su pacto. Nosotros, en cambio, no somos el Dios santo, pero ¿sabes qué? Hemos experimentado la gracia de ese Dios y podemos extenderla hacia otros. Y disfrutar de las virtudes de la pareja, porque las tiene, y allí gozarte de lo que dice Eclesiastés, gozar de la vida con la persona que tú amas. Así que el origen del matrimonio es la gracia de Dios. Podríamos decir, por lo que hemos dicho, que el objetivo del matrimonio no es otra cosa que la gloria de Dios. Así que todo en el matrimonio tiene que ver con Dios. Se origina en que Dios en su gracia ha querido suplir necesidades en el hombre, pero también que Dios en su propósito quiere mostrar su gloria a través de esa unión. Mostrar la gloria de su reino en que el hombre y la mujer le sirvan juntos. Mostrar la gloria de su gracia en que ese hombre y esa mujer simbolicen la unión de Cristo y su iglesia. Así que si hay una exhortación para ustedes jóvenes en esta noche, es una. Cuando pienses en el matrimonio, primero piensa en Dios y luego en ti. Porque si el matrimonio, su objetivo tiene que ver con la gracia de Dios, su origen, y su objetivo es la gloria de Dios, o sea, el matrimonio en esencia tiene que ver con Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene que ver con Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Lo que está matando los matrimonios es el egoísmo, precisamente. Porque entendemos, entramos en el matrimonio pensando en mí primero, segundo en mí y tercero en mí. Pero si yo entro en el matrimonio pensando primero en una realidad, Dios, ¿cuál es el propósito de Dios con el matrimonio? ¿De dónde surge el matrimonio? ¿Qué? Dios. Voy a pensar bien a la hora de entrar al matrimonio. Y aún dentro del matrimonio voy a pensar bien en las decisiones que tomo, en las cosas que hago, cómo trato a mi pareja, cómo vivo con ese pacto en el cual estoy ahora. Porque entiendo que se trata de Dios. Que si estoy casado es por Dios y si estoy casado es para Dios. Cuando pienses en el matrimonio, ya sea para tomar una decisión de con quién te vas a casar, ya sea después cuando estés casado para tomar cualquier decisión, ya sea para cualquier cosa relacionada con el matrimonio, primero piensa en Dios. Piensa en su plan. Piensa en su gracia. Piensa en si tú conoces la voluntad de Dios. Fíjense que Adán conoció primero la voluntad de Dios antes de que te le ofreciera una esposa. Dios le dijo cuál era su misión y cuál era el mandamiento que tenía que obedecer. Te puse aquí para que labres el huerto y lo guardes. Y no comas de ese árbol. La voluntad de Dios fue evidente para Adán primeramente. ¿Por qué? Porque todo se trataba de Dios primero. Así que pregúntate a ti mismo, ¿estoy preocupándome primeramente por conocer la voluntad de Dios? Porque el matrimonio trata de Dios. Ya sea hombre o mujer, yo debo conocer a ese Dios porque la vida no se trata del matrimonio. La vida se trata de Dios y el matrimonio sirve a ese propósito. Si todos viéramos la vida de esa manera, qué buenos matrimonios tuviéramos para gloria del Señor. Quiera Dios que en su gracia eso suceda con cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta noche.